Bueno, en este video vamos a explicar la cinemática inversa de un robot antropomórfico de 4 grados de libertad que ya había mostrado anteriormente en un video. Entonces, el robot tiene este modelo, ¿sí? Por lo tanto vamos a empezar a hacer la cinemática inversa. Para ello, vamos a empezar por el primer grado de libertad, que es el rotacional, este de acá. Entonces, yo ya tengo acá un recorte en el que vamos a ver cómo se calcula el primer grado de libertad. Entonces vamos a dibujar acá unos ejes coordenados aquí para tenerlos como referencia. Vamos a llamarlo a esto X, a esto y vamos a hacer un vector con el brazo hasta la pinza. Listo, esto acá trae una componente en X y Y. Bueno, acordémonos que este punto de aquí lo da el usuario, ¿no es cierto? Porque el usuario tiene que dar X, Y y Z. Es el punto en el espacio del cual partimos para hacer la cinemática inversa. Pero en esta vista, como estamos en dos dimensiones, o sea, estamos viendo en dos ejes, que es X y Y, pues solo nos va a servir X y Y. Entonces, teniendo estos valores de X y Y acá en este punto y teniendo, bueno, acordémonos que la longitud de este vector no es la suma de estos dos eslabones, ¿no? Porque como aquí tienen unos motores, esto se puede inclinar y esta distancia de aquí a acá puede cambiar. Entonces es una línea oblicua, no podemos asumir eso. Entonces lo dejamos como una incógnita. Vamos a llamarla D. Listo. Entonces el ángulo que se va a mover con esta articulación de acá rotacional va a ser este, ¿no es cierto? Y lo vamos a llamar Q1. Entonces, para encontrar Q1 podemos utilizar a Pitágoras y relacionar mediante la función arcotangente. Entonces vamos a decir que arcotangente 2, bueno, arcotangente 2 porque estoy usando MATLAB y en MATLAB se utiliza arcotangente 2 para que esto me funcione en los cuatro cuadrantes, básicamente. Entonces, sabemos que arcotangente 2, ¿de qué? De opuesto sobre adyacente, o sea, de Y sobre X, va a ser igual a mi ángulo Q1. Listo. Tenemos nuestro primer ángulo. Entonces, esta ecuación es la que vamos a llevar a MATLAB más adelante. Bueno, para calcular Q2 y Q3, el método es un poquito más complejo, pero bueno, vamos a ver cómo se hace. Bueno, partimos de que tenemos L2 y L3, que son dos eslabones, y que entre ellos dos se forma un triángulo oblicuángulo, ¿sí? Y lo dibujamos acá con esta línea de acá y la llamamos J. Listo. Entonces aquí también se nos va a formar un ángulo aquí adentro y vamos a utilizar la ley de cosenos para encontrar estos ángulos. Entonces vamos a ver la ley de cosenos. Entonces la ley de cosenos me dice que j cuadrado, es decir, esta distancia al cuadrado, es igual a L2 al cuadrado más L3 al cuadrado menos dos veces L2 L3 coseno por coseno de este ángulo de aquí adentro. Pero si analizamos bien este ángulo de aquí adentro, se puede calcular como 180 grados menos Q3. Sí, no voy a entrar mucho en detalles a explicar, bueno, cada cosa porque la idea es que salgan aquí las ecuaciones y esto va orientado básicamente a, digamos que a personas que ya manejen un poco lo que es estos temas. ¿Sí? Entonces vamos a ir un poquito rápido en cuanto a eso. Listo, esta expresión de acá, coseno de 180 menos Q3, yo la puedo escribir de la siguiente manera, como coseno de 180 coseno de Q3 más seno de 180 seno de Q3. ¿Sí? Esta expresión de aquí
se la puede escribir como esta de acá. Ahora, seno de 180 es 0, por lo tanto toda esta expresión de acá se me va a convertir en 0. Y coseno de 180 es menos 1. Por lo tanto, este menos 1, si lo reemplazo acá con este menos de acá, por ley de signos se va a volver un más. Entonces, volviendo a escribir esta expresión, tenemos que j cuadrado es igual a lo mismo, L2 al cuadrado más L3 cuadrado más L2, L3 coseno de Q3. Simplemente estoy reemplazando, ¿no? Listo, y aquí podemos ya despejar Q3, perdón, coseno de Q3. Y coseno de Q3 sería que igual a j cuadrado menos L2 cuadrado menos L3 cuadrado sobre, bueno, aquí me falta un 2, ¿no? Sí. Sobre 2 veces L2, L3. De esta expresión tenemos un problema. Y el problema es que no conocemos J, o sea, no conocemos esta distancia de acá. Para ello, bueno, vamos a borrar esto aquí para que dé un poco de espacio. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta este triángulo más grande que está acá. Este que se me forma aquí. Entonces tenemos este triángulo y de aquí podemos despejar j al cuadrado por Pitágoras nuevamente, ¿no? Entonces decimos que j al cuadrado es igual a esta distancia al cuadrado, que es d al cuadrado, más esta distancia al cuadrado. Para eso nos valemos del punto z que nos da el usuario. Bueno, aquí hay un error, ¿no? Este no es el eje y, sino el eje z. El eje y estaría entrando hacia allá. Bueno, entonces nos valemos del punto z, pero el punto z está referenciado desde el suelo. Entonces tenemos que tener en cuenta también este eslabón de acá, que sería L1. ¿Sí? Entonces rápidamente podemos encontrar esta distancia como la coordenada en z o el punto en z menos L1. Entonces lo vamos a escribir acá. Entonces sería nuestro punto en z menos L1 al cuadrado, que sería esta distancia de acá. Y listo, entonces tenemos j al cuadrado y ya podemos utilizarlo en esta expresión de acá. Bueno, vamos a utilizar otra expresión que es seno al cuadrado de Q3. Bueno, este Q3 es cualquier ángulo, ¿no? Más coseno cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Coseno cuadrado de cualquier ángulo. Entonces de acá podemos utilizar esta expresión para despejar seno de Q3. Entonces, rápidamente, seno de Q3 será igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De 1 menos coseno cuadrado de Q3. Ahora, sabemos que tangente es igual a seno sobre coseno. Bueno, ahora, utilizando esta fórmula, reemplazamos acá. Tangente de Q3 es igual a seno de Q3 sobre coseno de Q3. ¿Sí? Que ya estos dos valores ya los conocemos, ya los hemos calculado acá arriba. Por lo tanto, Q3 sería igual a arcotangente 2 de seno de Q3 sobre coseno de Q3. Listo, ya tenemos el ángulo Q3. Ahora vamos a encontrar el ángulo Q2. Entonces para eso utilizamos los triángulos que se aparecen aquí. Entonces tenemos aquí un ángulo de aquí interno, lo vamos a llamar beta, ¿sí? Que se forma en este triángulo de aquí, está acá, acá. Y tenemos otro, vamos a bajarle un poquito,
Y tenemos otro ángulo que es este ángulo grande que se forma desde el eje de aquí hasta J. Y lo vamos a llamar alfa. Entonces este ángulo grande, alfa, será igual a que a la suma de estos dos ángulos, ¿no es cierto? A la suma de beta más Q2. De aquí podemos despejar Q2. Es igual a, alfa menos beta. Ahora debemos encontrar los valores de alfa y los valores de beta. Entonces vamos a encontrar primero los valores de beta. ¿Cómo encontramos los valores de beta? Con este triángulo que se forma aquí, entre J, este de aquí y este de acá. Entonces va a ser arco tangente 2, ¿de qué? Del opuesto. ¿Cuál es el opuesto de beta? Es el mismo opuesto de Q3 porque es esta misma distancia. Entonces será este opuesto de Q3 y el opuesto de Q3 lo calculamos por Pitágoras como L3 seno de Q3 sobre el adyacente. ¿Cuál es el adyacente? Toda esta distancia de aquí hasta acá. Entonces es L2 en primera instancia más el adyacente de Q3. El adyacente de Q3 se lo calcula como coseno de Q3. Listo, todos estos valores ya los tenemos, por lo tanto ya podemos calcular beta. Ahora, para calcular alfa, utilizamos el triángulo grande, ¿sí? Y entonces sería arco tangente 2 del opuesto. Entonces el opuesto de todo esto es toda esta distancia de acá, que es z menos L1. Si lo definimos como z, no, lo definimos como pz, pz menos L1 sobre el adyacente, que el adyacente es D. Bueno, creo que se nos olvidó calcular D, pero D, recordemos, en el cálculo anterior, D es esta distancia de aquí. Entonces esta distancia de aquí sería igual al cuadrado de esto más esto. Y esto son los puntos en X y los puntos en Y que dio el usuario. Entonces, por Pitágoras, entonces quedaría aquí fácilmente que D es igual a la raíz cuadrada del punto en X al cuadrado más el punto en Y al cuadrado. Este punto es del usuario, ¿no? El que digita el usuario. Este punto, como este punto, es el que digita el usuario. Listo, ya tendríamos todos los valores para calcular Q2, que sería igual a alfa menos beta. Entonces tenemos ya Q2, tenemos Q3 y tenemos Q1, que lo calculamos anteriormente. Entonces la idea ahora es tomar todas estas ecuaciones que sacamos acá, ¿sí?, y llevarlas a MATLAB. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, aquí en MATLAB yo creé una función que la llamé así. Esta función tiene como parámetros un punto en X, Y, Z, codo, que es si quiere que el codo del robot vaya hacia arriba o hacia abajo, y pinza, que es el ángulo de la pinza si está abierta o cerrada. Listo, empezamos definiendo los tres eslabones, o sea, la longitud de los tres eslabones en metros. Aquí utilizamos la primera ecuación que calculamos anteriormente para calcular Q1. Aquí utilizamos nuevamente las ecuaciones que ya hemos calculado. Coseno de Q3, todo esto ya lo vimos. Bueno, esta es una pequeña validación para que dentro de esta raíz de acá, o sea, dentro de esta raíz que estoy calculando, no vayan a existir números negativos, ¿sí? Es decir, que si este coseno de Q3 al cuadrado es mayor que 1,
lo que está aquí dentro del paréntesis va a ser negativo, por lo tanto va a estar una raíz negativa y eso me va a dar números imaginarios y eso pues van a dar cosas raras. Entonces, para evitar eso, el coseno de cos 3 al cuadrado es mayor que 1, lo igualo a 1, ¿sí? Para que aquí me dé 0. Y pues raíz de 0 pues sí existe, entonces eso es lo único medio raro que está por acá. Q3, bueno, esto ya lo habíamos calculado. Q4 es el ángulo que solo modifica la orientación del efector final, por lo tanto esta orientación se la da el usuario. Beta y alfa son dos ángulos auxiliares que también utilizamos y que también ya definimos anteriormente. Q2 lo calculamos ahí y convertimos los ángulos en grados. Bueno, aquí creamos un vector con todos los ángulos que calculamos desde Q1 hasta Q3 y ese vector se lo enviamos a otra función que yo diseñé acá, que es para calcular la cinemática directa. Bueno, detrás de esto hay mucha teoría, ¿sí? Detrás de la cinemática directa, pero en síntesis la cinemática directa de un robot consiste en enviarle una serie de ángulos y aparte de esos ángulos, a partir de esos ángulos, calcular la posición del efector final, ¿sí? Sería como lo contrario a la inversa, ¿sí? Porque en la inversa le envías es un punto. En este caso le envías son los ángulos de las articulaciones. Y esto se calcula mediante un algoritmo que llama de Denavit-Hartenberg, el cual yo pues ya tengo aquí implementado. ¿Sí? Entonces esta función también igual ya va a quedar ahí para descargar. Y lo que hago, bueno, el objetivo de hacer o de llamar esta función acá al final es comprobar que enviándole estos ángulos, efectivamente al final me va a calcular el punto que yo le envié acá, ¿sí? Entonces vamos a hacer una prueba. Vamos aquí al workspace y vamos a definir un punto y lo vamos a colocar al robot completamente estirado en el eje X. Entonces tendríamos en el eje X 0.33, porque recordemos que 0.33 porque es la suma de L2 más L3, ¿sí? Que son las longitudes del eslabón 2 y del eslabón 3. Y vamos a colocar en Y 0, o sea que va a estar totalmente en el eje X, y en el eje Z 0,10. 0,10 porque es la altura del eslabón 1, entonces va a estar completamente estirado y a la altura del eslabón 1. Listo, definimos este punto y ahora sí llamamos a la función que acabamos de crear. Y le enviamos como parámetro lo siguiente: le vamos a enviar el punto, le vamos a enviar una variable codo que es 1 o menos 1, ¿sí? Para codo arriba o codo abajo. Entonces vamos a colocarle 1, o pueden colocarle menos 1 como quieran. Y pinza, bueno, esto no importa, vamos a mandar cualquier ángulo. Y le damos enter. Y dice que no existe. Ah, me faltó colocarle bien el nombre. Listo. Vale, entonces esto me va a dibujar al robot a base de líneas, ¿no? Entonces vamos aquí, podemos observar que el robot queda completamente estirado y que además el punto, vamos a ver acá XZ, mire, el punto más o menos es 0,33, entonces en X sí cumplió y en Y está completamente en 0, ¿sí? Y en Z pues 0,1. Además de esto, yo aquí muestro la matriz de transformación homogénea que se calcula con la cinemática directa. Esta matriz de transformación homogénea tiene una matriz de rotación, que es esta de aquí, y esto es un vector de posición. Entonces tenemos un vector de posición en X 0,33, que fue el punto que definimos acá arriba, en Y 0 y en Z 0,10. Bueno, vamos a definir otro punto acá. Por ejemplo, 0.25, o sea 25 centímetros.
Aquí vamos a ponerle 0,15 y en una altura de 0,20. Bueno, vamos a borrar la imagen. Ah, no, ya está borrada. Listo, y llamamos nuevamente a la función de cinemática inversa con este punto. Y nos dibuja este robot. Entonces vamos a verlo rápidamente. Y efectivamente llega al punto que nosotros le decimos, que está en 0,2 en Z, en 0,25 en X. Igual, para corroborar esto, nos valemos de aquí de la matriz de transformación homogénea, 0,25, 0,15 y 0,20, que era el punto que nosotros definimos acá arriba. Ahora vamos a enviar ese mismo punto, pero con codo negativo, ¿sí? Para que vean cuál es la diferencia y para que quede un poquito más claro. Entonces lo voy a dibujar acá mismo, miren, y esto es lo que les quería mostrar, que el robot, dependiendo del signo de codo, va a tomar esta posición, o sea, va a llegar al mismo punto, pero por diferentes caminos, ¿sí? Codo arriba y codo abajo. Y listo, esto sería todo con respecto a la cinemática inversa del robot. Lo único que faltaría sería escribir todos estos ángulos que calculamos en los motores. Entonces para eso ya pueden utilizar Arduino o cualquier tarjeta de control y pueden ya controlar su robot enviándole pues un punto en el espacio. De todas formas aquí también está la función de cinemática directa por si la quieren utilizar. Simplemente recibe una serie de ángulos, ¿sí? Unos ángulos y él les calcula la matriz de transformación homogénea. Los que ya han visto teoría sabrán que la matriz de transformación homogénea que nos interesa es la de el efector final, es la del último grado de libertad respecto a cero. Y listo, esto sería todo.